por ejemplo, con mi esposa. Mi esposa es internista y ella a veces me decía, no, Felipe, es que a veces comprender lo que viene a ser la parte genética es difícil porque eso parecen ciencias ocultas, es como si fuera magia. ¿Por qué? Porque son procesos moleculares que no necesariamente estamos viendo. Yo al paciente, digamos, si se le bajó la presión arterial, pues eso lo evidencio. Si el paciente está entrando en shock séptico, tiene unos signos y síntomas. Pero mucho de lo suyo entra con estas técnicas de laboratorio, etcétera, etcétera. Y es a partir de eso que ustedes hacen diagnósticos, toman decisiones. Y esto, digamos, tiene ciertos aspectos dentro de la realidad, pero tiene otros aspectos, digamos, que se olvidan de la parte clínica que tiene también esta especialidad y esta visión, digamos, de los pacientes. ¿Por qué? Porque esta es una de las especialidades en donde vamos a tener un brazo en lo que vienen a ser las ciencias básicas y el otro brazo en las clínicas. Entonces, es como ese intermedio en donde estamos unificando estos conceptos y eso lleva, digamos, a cómo hoy en día se está abordando este término o lo que viene a ser una especialización como la genética clínica. Vale la pena mencionar que como tal la genética humana y la genética clínica es muy reciente, tiene digamos un poco como 74, 75 años desde que arrancó y de hecho solamente fue en el año 95 en donde fue incluida dentro del colegio médico, bueno, la Academia Americana de Especialidades Médicas. O sea, estamos hablando que es muy reciente, pero los cambios que se han presentado en las últimas décadas han sido abismales y sobre todo con todo lo que ha ocurrido posterior al proyecto Genoma Humano. Sin embargo, siempre surge, digamos, esas dudas y eso lo vemos incluso entre sus colegas, sobre todo con lo que vienen a ser estas nuevas tecnologías con las que estamos contando hoy en día, como lo son técnicas como la edición génica, como el CRISPR-Cas9 o la terapia génica utilizando diferentes vectores virales, en donde a veces le dicen a uno, pues es que usted lo que está tratando es de diseñar gente, cosas así, la realidad no es esa. Sí, digamos, ahora se están buscando diferentes técnicas para solucionar ciertos tipos de alteraciones a nivel de nuestra genoma, a nivel de nuestras secuencias, pero todavía, digamos, nos falta bastante en este proceso. Entonces, no es como seamos así como el doctor Frankenstein, que estoy creando una vida nueva a partir, digamos, de retazos de otros, sino que así como se están dando los diferentes adelantos, pues hay una percepción tal vez equivocada del material genético como algo que es estático y la realidad es que el material genético es dinámico en el sentido de que se puede ver influenciado por el ambiente y de hecho un ejemplo clásico de esto es lo que ocurre a nivel de cáncer y oncología. Pero digamos que uno busca también en este proceso que todo sea afrontando o relacionándolo con lo que viene a ser, digamos, procesos patológicos. Entonces, no es esto como, y lo menciono, si ustedes tienen la oportunidad, hay una película que se llama Gattaca, es una película ya vieja, es de los 90s, pero es muy interesante porque nos habla de un futuro, algo utópico, también un poquito, en donde la gente diseñaba a sus hijos y pues eso no es tal vez lo que se busca y es mucho más afrontado, digamos, a lo que viene a ser el manejo de lo que pudieran ser enfermedades genéticas y desde el punto de vista congénitas, que generalmente nosotros no tendríamos una forma de curarlas. Ese vendría a ser el término. Sí tratarlas, pero no curarlas. En algún momento tuve la oportunidad, hace unos cuantos años, de hablar en un simposio, de hecho de genética médica, un simposio nacional e internacional, que se hizo en la Universidad de ICESI hace unos cuantos años, con el doctor Chinto Ho, él es médico genetista en el estado de Nueva York, en donde él tenía una visión muy personal y muy llamativa, digamos, de lo que era la genética clínica, en donde mencionaba que de cierta forma los genetistas somos como antropólogos. ¿Por qué? Porque nos estamos afrontando a lo que viene a ser tratar de interpretar
el lenguaje biológico más antiguo que existe sobre el planeta. Un lenguaje biológico que está escrito en todos los genomas de los seres vivos y que uno pudiera llegar a rastrear a esas primeras secuencias génicas de los primeros ARN que existieron en el planeta. Menciono ARN porque eso es lo que nos dicen las teorías hoy en día, que primero estuvo el ARN y después surgió el ADN, en donde es un lenguaje antiguo, el cual hoy en día comprendemos unas partes de estructura, comprendemos algunas palabras, algunas letras, pero todavía no hemos determinado por completo cómo se lee fluidamente esta información. Y es a partir de esto que nosotros tenemos esa información genética descrita, bueno, no escrita, escrita en lo que viene a ser un lenguaje de nucleótidos caracterizados, digamos, por estas secuencias que vemos de lo que viene a ser estas 4 letras. Si hablamos de secuencias de ADN, metemos el uracilo en el caso de que hablemos de ARN. Pero todo esto, ¿para qué? Para darnos unas estructuras morfológicas que pueden ser vastas, diversas y tan amplias como es lo que hemos visto en toda la variedad de seres vivos que están en el planeta y que incluso nos llevan, digamos, a correlacionar con todo lo que hemos visto a partir del desarrollo humano. Pero en donde si estas instrucciones están mal escritas, en donde si estas instrucciones tienen errores, pueden llevar a alteraciones, cambios estructurales, morfológicos, funcionales, que pueden llegar a ser devastadores desde el punto de vista clínico de un individuo. Y por eso es que se vuelve importante conocer o familiarizarse con estos procesos. Entonces, un poco, digamos, sobre la historia de la genética, a pesar de que como especialidad médica es frecuente, porque le estoy diciendo, digamos, que aceptada, digamos, en el 95, pero la sociedad existe desde hace como 74 años. Esto no quiere decir que la genética como tal haya nacido apenas hace 70 años, no. De hecho, las primeras aproximaciones o los primeros escritos que pudieran estarnos hablando de procesos de herencia y de genética, los podemos rastrear hasta lo que vienen a ser las diferentes observaciones y conceptos de los filósofos griegos. Entre esos, y es llamativo porque ellos lo hicieron desde lo que era una aproximación observacional de lo que estaba ocurriendo alrededor. Entonces, ¿por qué uno veía esta transmisión de características entre padres a hijos, entre los diferentes animales? ¿Por qué se estaba dando este efecto sobre las flores? Y vamos a ver que muchos de estos conceptos pues no estaban tan errados como se esperaba. Sí, les faltaba, digamos, tal vez mucha finura en la parte, digamos, científica y en la evidencia, pero nos habla mucho de cómo fueron estos procesos. Entonces uno encuentra escritos como por ejemplo los de Teofrastus, en donde se preguntaba a partir, digamos, de lo que estaba ocurriendo en las flores, como haciendo alusión a la polinización, en donde decía que había unas flores masculinas que causaban que otras flores femeninas, como él llamaba, maduraran y también se produjeran semillas. O Hipócrates, aplicando, digamos, procesos o conceptos observacionales, hablaba de que en el hombre se producían como diferentes semillas y que estas semillas correspondían a diferentes segmentos corporales, casi como aludiendo un poquito a los espermatozoides, pero es como si él hablara de que como si estos fueran semillas y que en una semilla había una mano, en la otra el resto del brazo, en una un corazón, en el otro, digamos, el colon, etcétera, etcétera, y que estos eran transmitidos, digamos, durante la concepción para que se ensamblara el recién nacido, como un Lego más o menos. Aristóteles, él ya hablaba más de lo que era, por ejemplo, una mezcla entre lo que él llamaba como sustancia masculina o semen masculino y femenino, y que a partir de eso es que se daba la concepción. Y otros, digamos, por ejemplo, como Asquilus, él hablaba del padre como el origen de la vida, pero la madre como la nuera enfermera, que era la que iba a cuidar el desarrollo de este nuevo ser vivo. Pasa mucho tiempo antes de que, por ejemplo, hacia los 1600, Anton van Leeuwenhoek, mediante lo que fue el diseño de los primeros microscopios, describió por primera vez lo que iban a ser los gametos
particularmente los espermatozoides. Él, en sus primeras visiones, él observó, digamos, lo que era el semen y descubrió que habían unos pequeños animales ahí adentro, que llamó como moléculas animales o animales en el esperma, tanto de seres humanos y de animales. Y es a partir de ahí que comienza a ver uno durante esa época y en lo que viene a ser los años siguientes, cómo se dan corrientes filosóficas en donde surgen, digamos, por ejemplo, los espermistas y ovoístas, de donde surge esta gráfica también que les muestro aquí, que es un homúnculo. Aquí están mostrándonos lo que es un espermatozoide, y en su cabeza colocaban así como un ser humano ahí reducido de tamaño. Lo mismo, digamos, ocurría con los ovoístas, pero ellos estaban atribuyendo a que era el óvulo femenino el que daba esto, y fue después que surgió, digamos, una teoría de la pangénesis, en donde comenzaban a hablarnos de que ambos eran necesarios. Sin embargo, esto siguió, digamos, en descripciones, hasta lo que vino a ser particularmente los aportes, sobre todo desde el punto de la herencia, por parte de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel era un sacerdote austriaco, no es que fuera, digamos, una persona claramente formada en las ciencias, pero era un individuo, digamos, muy observador. Y él vino a hacer las descripciones de lo que era, y de cierta forma, obviamente no es para aminorar el trabajo, sino que de cierta forma sus descripciones también surgieron por suerte, en el sentido de que él comenzó a describir los patrones de herencia monogénicos, los patrones de herencia clásicos, en lo que eran los guisantes de jardín. Entonces, él, por suerte, escogió una característica que era monogénica. Él vio, digamos, en lo que eran las conchas o las cáscaras de los guisantes, que algunas eran lisas y otras eran rugosas, y esa fue la característica que él comenzó a describir, y es a partir de esa observación que él describe y publica sus observaciones, que es lo que da origen a las leyes de Mendel. Y este libro, digamos, es el que lleva, digamos, a hablar de él como el padre de la herencia o el padre de la genética. Entonces, así como datos llamativos, lamentablemente, Mendel fallece, digamos, a finales de 1884, y él nunca se dio cuenta de qué tan importante eran los descubrimientos que él hizo o las descripciones que hicieron. Entonces, antes de hablar un poquito más sobre lo que pasó con Mendel y eso, quisiera preguntarles a ustedes, teniendo en cuenta, yo sé que todavía ustedes no ven pacientes, no han hecho examen físico, etcétera, etcétera, ustedes, ¿qué características piensan que pudiera verse, o qué características se pueden describir en el ser humano que se pueden atribuir a los efectos o la expresión clínica de un solo gen? O sea, reformulo la pregunta: ¿qué características físicas ustedes pueden determinar en la observación de un ser humano que pudieran ser de carácter monogénico? Tranquilos, háblenme libremente, este es el momento en que si se equivocan no hay problema, doy libertad en eso, interactúen. Así no tengo que empezar a preguntar con una lista de clases. Hola, profe. Hola. Pues más que todo, pues no sé ahí, pero pues tal vez podríamos denotar las características fenotípicas del ser humano, como su física, como digamos los ojos. ¿Qué de los ojos, por ejemplo? El color de los ojos, que es algo como así. Bueno, aquí, entonces por eso entramos a esta discusión. ¿Qué si te dijera que el color de los ojos no depende de un solo gen? ¿Qué si te digo que el color de los ojos de hecho depende de la interacción de múltiples genes? Entre esos, por ejemplo, unos que están asociados al color del iris, otros que están asociados, por ejemplo, con el tamaño y grosor de la esclera, otros que están asociados, por ejemplo, a cómo se está dando nuestro comportamiento del desarrollo cardiovascular, y
el flujo. ¿Siguen viendo la presentación o alguien me sacó? Sí, la seguimos viendo, sí. Sí, la siguen viendo ahora. O por ejemplo, ustedes no han notado que, por ejemplo, hay personas que en ciertos momentos del día le ven los ojos como más claros y después en otros momentos como más oscuros. No, sí. Pero la verdad no había notado eso. Entonces, esto se da por los cambios en presión arterial, entonces aumenta el flujo sanguíneo a lo que viene a ser el ojo, en el iris particularmente, porque en la retina no tenemos, digo, en la esclera no tenemos, y eso cambia, digamos, lo que viene a ser la manera en cómo estamos percibiendo la pigmentación. Entonces, digamos que el color de los ojos no viene a ser una característica monogénica. ¿Qué otras cosas piensan que pudiera ser? Ciertas condiciones que desencadenan, que son consecuencia de la mutación de justo un cromosoma en específico, puede ser... Pero pues digamos, estamos hablando que pues ese es el motivo por el cual uno está valorando al paciente, pero te estoy diciendo, por ejemplo, alguien ahí al frente, ¿qué características pudiera decir? Es que eso es monogénico. No, tengo entendido que, por ejemplo, el síndrome de Marfan. Pero bueno, Marfan. Una sola característica. Es un síndrome y sí estamos viendo una expresión clínica que es por un gen. Y eso hace parte de la sospecha que uno hace. Entonces, el paciente con Marfan es un paciente que tiene, tiene unas dimensiones corporales que llaman dolicoencefálico. Dólico mesomélico, en donde es como estas características de una cara como que tiene un cráneo un poco alargado, esto que es como muy longitudinal, con unos brazos delgados largos, con lo que puede ser un pectum carinatum excavatum, con lo que viene a ser una hipoplasia del tercio medio facial, problemas visuales, hiperlaxitud, escoliosis, limitación en la extensión de los brazos, hiperextensión, digamos, a nivel de... hiperextensión no, inestabilidad a nivel de tobillos, pie plano, y obviamente alteraciones cardiovasculares asociadas y alteraciones visuales. Obviamente todo eso pues, es por causa de un gen. Pero hagamos de cuenta que no estamos hablando de ese componente sindromático, sino que estamos hablando de tu compañero, por ejemplo, del colegio, que estamos hablando de algún familiar tuyo, que tú lo estás viendo, que estás evaluando dentro de una normalidad y quieres determinar, digamos, alguna característica física que uno diga, es que esto se heredó por un solo gen, vea, eso se heredó por mi padre específicamente o algo así. Sí. Creo que la forma del lóbulo de la oreja, o sea, si esta está como pegada o no. Entonces esa es una característica, el lóbulo de la oreja adherido o separado es una característica que es monogénica y es causada por un solo gen. ¿Qué otras cosas? La forma del mentón. Más que la forma del mentón, es si el mentón es hendido o no. Hendido me refiero, ustedes han visto, por ejemplo, cuando dibujan a Batman, que siempre tiene como esa hendidura en la mitad del mentón. Eso es lo que viene a ser la característica ahí monogénica. ¿Qué más se imagina? El tipo de cabello. El tipo de cabello, como que color, forma, textura. Como si es indio, o si es que se dice. Pues, indio es de personas de la India, ¿no? Entonces, bueno, la palabra es si es liso o si es... Aquí la cosa, no existe un gen para el cabello liso. Existe un grupo de genes que dentro de su expresión clínica va a ser un cabello liso o rizado. Y de hecho no todos los pelos crespos son iguales y no todos los lisos son iguales. Lunares en lugares específicos, entonces, podría ser. Hay muchos genes que te pueden causar lunares, de hecho. Los hoyuelos y manchas. ¿Qué? Los hoyuelos de los cachetes. Los hoyuelos de los cachetes son monogénicos.
Los hoyuelos, si usted presenta o no presenta, eso es una característica monogénica. Otra, curviar la lengua. O sea, si ustedes llegan y cogen la lengua y la estiran y la doblan como si fuera un taquito, eso es una característica monogénica. Entonces, vean que de lo que estamos mencionando son muy pocas las características que ustedes, así como entran en un examen físico, van a decir que son monogénicas. De hecho, todo lo que ustedes puedan medir en el ser humano, color de los ojos, talla, peso, presión arterial, coeficiente intelectual, todo lo que tenga un grado de medida, un espectro, va a ser poligénico y multifactorial. Por eso es que digo que el escrito, digamos, de Gregorio Mendel, la descripción de lo que fueron los guisantes también corrió de suerte, porque nadie sabía que justamente esa característica que era si la cáscara del guisante o si era rugosa o lisa, era una característica que era dependiente de un solo gen, y así fue. Y es por eso que él, digamos, escribe, digamos, un artículo, digamos, en lo que es una revista biológica, y de hecho, él escribe, sí, era como algo así como observaciones dentro de lo que era experimentos de hibridación en plantas, era una cosa así que se llamaba su libro. Y eso fue un libro que honestamente a nadie le estaba colocando cuidado. Era un libro de un sacerdote que no tenía como ese título llamativo, y pues por eso a finales de 1800, bueno, mediados de 1884, si no estoy mal, él fallece y nunca supo, digamos, cuál fue ese aporte que él dio, y nunca supo que él se iba a volver, digamos, el padre de la genética, de la herencia. Fue a partir de las observaciones y lo que se hizo, digamos, las publicaciones de Darwin frente a la evolución y sus tratados, es que después otro grupo de, digamos, de científicos tomó nota de los aportes de Gregorio Mendel, y es a partir donde comenzaron a hacer esa correlación de datos. No fue sino hasta 1882 en donde Walter Fleming visualiza por primera vez los cromosomas humanos, y de hecho en esa época todavía estos no tenían nombre. No fue hasta después, en el 88, en donde el grupo de Gottfried define, digamos, o introduce el término de cromosoma como esta estructura de condensación donde va a estar nuestro material genético almacenado. Sepan de que este debe ser el máximo estado de condensación de la información genética, y de ahí ocurrieron otro tipo de eventos, como lo que fue la descripción de, digamos, por ejemplo, la correlación entre lo que era la información del cromosoma y las teorías mendelianas, que esto ocurre en 1903 por parte de Walter Sutton y Theodore Boeri, o si no después cuando Garrod comienza a hablar ya el término de lo que eran los roles innatos del metabolismo. Y en el 48 es que nace The American Society of Human Genetics, ahí es donde se habla que nace, digamos, lo que nace de estas sociedades de genética humana, pero no es hasta el 95 en donde está aceptada como una especialidad médica. Entonces, por eso digo que esto es muy reciente, y lo menciono teniendo en cuenta, digamos, cómo en tan poco tiempo se ha tenido una evolución tan importante, tan acelerada, digamos, en comparación, digamos, a otras ramas de la medicina. Y no podemos olvidar lo que pasó, digamos, con lo que es el proyecto Genoma Humano, que aunque su planeación y sus primeras ideas surgen a inicio y mediados de los 80, y su gestión se realiza de 1990 al 2013, en donde se publica, digamos, lo que viene a ser los primeros artículos. En el 2001 fue Science in Nature, donde se publican, digamos, lo que viene a ser la versión borrador, y en el 2003 la versión completa era con el 98.2%. De hecho, casualmente fue hasta el año pasado en donde, si no estoy mal, fue en Nature, publicaron la versión actualizada y ya el 100% de la información, teniendo en cuenta las bases de datos modernas. Es un proyecto, digamos, que, como les mencionaba en su momento, mucha gente decía que no, este va a ser el cambio. A partir de esto, pues vamos a conocer el origen de infinidad de enfermedades, cómo solucionarlas, etcétera, etcétera. Y la realidad es que sí, nos solucionó algunas preguntas, pero otras inquietudes. También
nos bajó el ego a la humanidad un poco, porque siempre que se hablaba antes del proyecto Genoma Humano, se hablaba de que no, el ser humano debe tener millones de genes. Y no, lo que se encontró es que el ser humano tiene aproximadamente unos 22.500 o 23.500 genes que efectivamente se traducen. Tal vez haya otros 20.000 a 50.000 que no se traducen. Y incluso, digamos, durante este proyecto se secuenciaron otras especies. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que un pulpo tiene más genes que nosotros. Nos dimos cuenta que hay una semilla de arroz de Vietnam que tiene más genes que el ser humano. Entonces también comenzamos a hablar de que entonces no hay una correlación directa entre complejidad con número de genes. Y sí, digamos que nos aterrizó la humanidad en muchos aspectos de esto, pero tampoco fue esa visión que se estaban dando para la época, y todavía estamos, digamos, trabajando en lo que vienen a ser estos procesos. Y no podemos olvidar que a lo largo de esta historia, digamos, de la genética, también ha habido muchos aportes dados por diferentes médicos de Latinoamérica, o buenos científicos de Latinoamérica, que no todos eran médicos, como por ejemplo en el caso de Luis Morquio en Uruguay, que gracias a él tenemos una descripción clara del síndrome de Morquio o mucopolisacaridosis tipo 4, o digamos los aportes de Frei Maya frente a lo que era consanguinidad en Brasil, o digamos diferentes estudios, digamos, de genes de hipertensión o de lepra por parte de Krusskopf o Weigelmann, o para mí personalmente uno de los que más cariño le tengo, el doctor Eduardo Castilla de Argentina, quien ya falleció, que fue uno de mis maestros en lo que era el seguimiento de malformaciones congénitas y el desarrollo del primer estudio latinoamericano de epidemiológico de malformaciones, el ECLAM, que es el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, al cual conocí. De hecho la Fundación Valle del Líbano participa, y una persona que en su momento me enseñó bastante. Entonces, no olvidar de que también por estos lados del planeta se tenían científicos y se tienen científicos que están apoyando en el desarrollo de la aplicabilidad de la genética clínica. Y todo esto nos lleva a esa pregunta de, entonces, ¿qué es la genética? Entonces, la genética surge, digamos, de estas palabras griegas, genitos, que habla de genitivo, y de génesis como origen. Clásicamente la genética se describe como la rama de las ciencias que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante lo que vienen a ser estos bloques de construcción escritos en el ADN. Sin embargo, a término personal, yo considero que este concepto hoy en día nos queda corto. ¿Por qué? Porque ya hoy en día la aplicabilidad de la genética va más allá de, digamos, un ámbito biológico. Ya lo estamos aplicando desde el punto de vista clínico, sobre todo en lo que vienen a ser aspectos como el diagnóstico, mediante, digamos, lo que viene a ser la aplicación de diferentes protocolos, diagnóstico y tratamiento, incluso diferentes técnicas para lo que pudieran ser futuros manejos terapéuticos, incluso curativos, como pudiera ser lo que se ve hoy en día en terapia génica, CRISPR-Cas9 en edición, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a protocolos basados en medicina basada en la evidencia, pero esto ha abierto puertas a otras situaciones, dilemas éticos, morales, legales, sociales, frente a, digamos, cómo se maneja esta información o cómo se interactúa con ello. Y por eso los genetistas hoy en día también somos educadores, no solamente frente al paciente que estamos atendiendo, sino frente también a nuestros colegas y la sociedad. Y por eso en muchos aspectos también vamos a actuar como coordinadores en lo que viene a ser la atención integral del paciente con una enfermedad de origen genético. Y esto nos lleva, digamos, a estos conceptos básicos de cómo, digamos, vamos a ver a la genética y cómo van a ser este lenguaje que vamos a aplicar de aquí en adelante a lo largo del semestre, en donde toda esta información se va a guardar en algo que conocemos como el genoma. ¿Qué es el genoma? Es el conjunto completo de material genético que tiene un organismo. En el caso de los humanos, pues el genoma humano es toda esa información que nos dice cómo hacer un ser humano. Entonces es como los planos de un ser vivo. Entonces esa es información, digamos, de esas instrucciones de cómo hacer
a esta persona. Y esto, el genoma se encuentra escrito, va a tener unos segmentos que corresponden a los genes. ¿Qué son los genes? Los genes, clásicamente, hoy en día, bueno, se considera que los genes son una secuencia de ADN que va a codificar para una función específica. Algunos lo dicen, o mejor dicho, también se acepta como la unidad funcional de la herencia. Si nos vamos un par de décadas atrás, incluso antes del proyecto Genoma Humano, había un dogma, digamos, de la biología molecular que nos decía que es que los genes son secuencias de ADN que se traducen a proteínas, y ese era el concepto que se aceptaba. Después del proyecto Genoma Humano, nos dimos cuenta de que este dogma estaba equivocado. ¿Por qué? Porque descubrimos que había genes que pudieran sintetizar múltiples proteínas. Encontramos incluso genes en donde múltiples genes sintetizaban la misma proteína, o incluso encontramos genes que no sintetizan proteínas, sino otros productos funcionales, como pudieran ser, por ejemplo, microRNAs, que son unos RNAs de interferencia. Entonces, esto cambió esta visión, y entonces el gen, que viene a ser como dentro de esta visión los ladrillos de construcción del genoma, comenzamos a ver de que comunidad funcional de la herencia venía a ser un poco diferente a lo que se estaba determinando por ese dogma de la biología molecular, y por eso hoy en día se habla de que cumple una función específica. Pero esto nos llevó también a evaluar otros aspectos, y es que dentro de la información genética, y esto también nos lo afrontó el proyecto Genoma Humano, por ejemplo, nos enseñó de que entre seres humanos no vemos tan diferentes los unos con los otros. ¿En qué sentido? En que menos del 1% de la información genética es la que nos hace la diferencia entre, por ejemplo, yo que estoy a este lado de la pantalla y ustedes que están al otro lado de la pantalla de ustedes. O que es un menos de un 4% la diferencia que tenemos, por ejemplo, con nuestros primos los chimpancés. Entonces, todo esto llevó a reevaluar muchos de estos conceptos clásicos, y esto abrió la puerta también a que comenzáramos a ver que esos genes en ciertas ocasiones van a tener diferentes formas alternativas. Entonces, cada una de esas formas alternativas es a lo que se le comenzó a denominar alelo. Por eso comenzamos a ver que es que ese ladrillo de construcción pues puede tener diferentes formas, y que es a partir de eso cómo se interactúa también con su contraparte. ¿Por qué? Porque todos nosotros los seres vivos, teniendo en cuenta que son más o menos 22.000, 23.000 genes que se están traduciendo, vamos a tener de que estamos recibiendo dos copias. Una copia que heredamos de nuestra madre y una copia que heredamos de nuestro padre. Y es a partir de toda esa interacción, cómo se está desarrollando dentro de un ambiente específico, que nos lleva, digamos, a ese producto final que es un ser vivo. Y entonces toda esta información viene almacenada en estas moléculas que vamos, o en esta estructura que vamos a conocer como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que lo vemos aquí en su estructura de doble hélice antiparadela. Por eso parece, digamos, como unas escaleras que estuvieran ascendiendo, depende de su punto de vista. Y esto, bueno, va a ser, digamos, la descripción que se hizo, digamos, de esta estructura del DNA por Watson y Crick en sus observaciones del 51 al 53, aunque obviamente nada de esto hubiera sido posible sin la intervención de Rosalind Franklin con sus imágenes dadas por cristalografía por difracción de rayos X. Y de hecho, yo también hago parte del grupo que opinamos de que a ella le robaron el premio Nobel y no se lo otorgaron de una forma completamente injusta, porque incluso tenía mucho más méritos que otros individuos que sí lo recibieron en su momento. Entrando, digamos, tal vez en detalle de lo que viene a ser el ADN, y aquí me voy a excusar en el sentido de que a lo largo de esta presentación o a lo largo del curso ustedes van a ver que voy a utilizar los términos ADN y DNA de manera, los utilizo de manera aleatoria, obviamente significa lo mismo, y lo mismo voy a hacer con el RNA y ARN, pero pues sí, es parte de esa dualidad que uno enfrenta hoy en día.
con los lenguajes. Pero esto nos lleva, digamos, a esa estructura o lo que viene a ser ahora sí los bloques de construcción de nuestra cadena del genoma, en donde estamos viendo lo que viene a ser un lenguaje hecho por moléculas de nucleótidos que corresponden a una base nitrogenada, un azúcar, que en este caso corresponde a una desoxirribosa, y un fósforo. Esta es, digamos, lo que viene a ser esa molécula. Esto es el nucleótido, que es lo que forma el ADN, y esta es las letricas que nos van a conformar esas instrucciones del genoma para lo que es la formación de seres vivos. Y es a partir de esto que comenzamos a ver cómo estos ácidos nucleicos los vamos a clasificar en diferentes grupos. Aquí nuevamente estamos viendo otra vez esa estructura de doble hélice antiparalela. Es así porque vamos a tener una hélice que va en sentido 5', 3', mientras la otra va a ir en 3', 5', de manera complementaria. Pero, como lo mencionaba, hay una complementariedad y esta tiende a ser muy específica. Entonces esas bases nitrogenadas las vamos a clasificar en dos grupos, las purinas y las pirimidinas. Las bases nitrogenadas vienen a ser compuestos orgánicos cíclicos, en donde vamos a tener unos átomos de nitrógeno, y las purinas se van a clasificar porque van a tener esa doble estructura, digamos, ese doble anillo, mientras que en las pirimidinas sí vamos a ver solamente lo que viene a ser un solo anillo. Entonces vamos a tener dentro de las purinas lo que viene a ser la adenina y la guanina, que son las que tienen esos dos anillos casi similares estructuralmente a lo que pueden ser los anillos aromáticos, pero no son anillos químicos de carbono y nitrógeno. Y las pirimidinas, que van a ser la timina y la citosina, y en el caso del RNA, el uracilo, en donde van a tener un solo anillo. Hay una complementariedad. ¿En qué sentido? La adenina solamente se va a fusionar con la timina, o pues en el caso tal uracilo, y la guanina siempre con la citosina, o bueno, teóricamente es de lo que se determina. O sea, siempre vamos a tener una complementariedad entre una purina y otra pirimidina. No es normal ver, por ejemplo, que dos pirimidinas se complementen o que dos purinas se complementen la una a la otra. Y aquí es donde las vamos viendo, lo que viene a ser esa estructura, que es la que ya veníamos hablando, de lo que viene a ser nuestro nucleótido. Nuevamente, base nitrogenada, que se va a unir a un azúcar, en este caso una pentosa tipo desoxirribosa para el ADN, o una ribosa en el caso del RNA, y su fósforo como tal. Y toda esta información que viene a ser esta cadena complementaria, vamos a tener 3.2 por 10 a la 9 pares de bases, y que eso es lo que va a conformar nuestro genoma, y todo eso va a estar almacenado aquí, en el núcleo, o bueno, en el núcleo de aquellas células que tienen como tal un núcleo. Lo menciono porque, por ejemplo, si ustedes van a hacer estudios en eritrocitos maduros, los eritrocitos maduros en su proceso perdieron el núcleo y por ende no se sacaría información del genoma en ellos. Importante, entonces, si nosotros cosemos el genoma y lo sacamos del núcleo, así lo estiramos como si fuera un hilo, ese hilo mediría un poco más de 2 metros. Y entonces ahí se vuelve una pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para coger toda esa información y meterla ahí en un núcleo de una célula, que una célula ni que la podemos ver a ojo seco? Y que ahí dentro de la célula no se va a encontrar un estado máximo de condensación, sino que vamos a encontrar regiones más condensadas que van a ser de heterocromatina, y otras regiones, digamos, menos condensadas, que van a la microscopía de luz se van a ver claras, que corresponden a la eucromatina, o las regiones que están en ese momento en lectura, incluso procesos de lo que viene a ser síntesis de proteínas. Y esto lleva a observar, digamos, lo que viene a ser la manera en cómo se organiza esta información en lo que vienen a ser los cromosomas. Aclaro, aquí estamos viendo el cromosoma en lo que viene a ser una estructura que se conoce como el quiasma. O sea, esa forma en X es lo que se determina como quiasma. Este es el máximo estado de condensación de la información genética, que corresponde, digamos, o lo vamos a ver durante la próxima sesión en ciclo celular, que corresponde, digamos, a este estado de metafase.
Entonces, los cromosomas vienen a ser unas estructuras de empaquetamiento del ADN. Van a estar acompañados por ciertas proteínas que ahorita les voy a mostrar que son las que nos facilitan este proceso, y esta viene a ser esa máxima unidad de condensación y que va a ser visible durante ciertas fases de la replicación celular. Y esto entonces es lo que nos lleva, por ejemplo, a poder realizar estudios. Estos son los principios que utilizamos para lo que es las técnicas citogenéticas como el cariotipo bandeo G, que les estoy mostrando un cariograma sacado, digamos, en este proceso, en donde vemos la manera en cómo se distribuye esta información de nuestro genoma en lo que vienen a ser los cromosomas, de los cuales vamos a tener 22 que corresponden a autosomas y un par sexual. Aquí estamos viendo ese estado máximo de condensación. O sea, en esta técnica nosotros logramos frenar o arrestar unos cultivos celulares en la metafase para poder observar esas estructuras morfológicas grandes y así poder hacer la descripción en asociación, por ejemplo, a estudios de síndromes frecuentes como es el síndrome de Down. Pero volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué proceso es el que está llevando a que tengamos esa cadena que es casi 2 metros de longitud y 2 nanómetros de ancho, a finalmente tener un cromosoma que entra, que entra con todas, que entran 46 dentro de un núcleo, que todos estos van a tener aproximadamente unos 1400 nanómetros de ancho? Y esto es ese proceso de condensación. Vamos a entrar también a tocar un poco más durante la próxima sesión en ciclo celular, pero es un proceso de empaquetamiento en donde vamos a tener otras proteínas asociadas, entre esas las proteínas histonas, tal vez son las más representativas, en donde estas nos permiten hacer una estructura que es un octámero de histómanas, que ya se las voy a mostrar. Aquí, digamos, dentro de este histoma vamos a ver que van a haber 8, dentro de este nucleosoma van a haber 8 histonas, y alrededor de estas vamos a tener el DNA en unos casi como 2 giros alrededor de eso. Y es a partir de esto que vamos a tener como cada vez se va condensando más el material, pasando de aquí y de ahí, haciendo, digamos, una estructura que se llama solenoide, que nos permite ver estos giros de nucleosomas, y ahí sucesivamente seguimos condensando hasta comenzar a ver, digamos, lo que viene a ser loops de cromatina hasta que tenemos el cromosoma. Tal vez un ejemplo claro de esto y cómo es que está ocurriendo es si ustedes alguna vez han cogido un hilo o una tirita y la comienzan a girar sobre ella misma, ustedes van a ver cómo llega un momento en que esta no solamente se va cortando, sino que comienza a hacer giros y comienza a hacer como asas y loops en sí mismo. Es algo muy similar a lo que estamos viendo a nivel de la manera en cómo se está dando esa condensación de los cromosomas. Entonces aquí, como para mostrarles ese octámero de histonas, tenemos nuestra cadena de DNA. Y aquí tenemos esta estructura conformada por 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 y 2 histonas H4. Eso es lo que forma el octámero, y alrededor de esto estamos dando esos casi 2 giros. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué aquí no están mencionando la histona H1? La histona H1 es una histona de estabilidad que la vamos a encontrar en lo que viene a ser esta cadena de DNA de unión, estabilizando lo que viene a ser octámero y octámero de histonas, que aquí se ve mucho mejor. Aquí vemos esta que viene a ser la histona H1, en donde estamos viendo cómo esta trata de estabilizar esas cadenas, y aquí vemos cómo estos octámeros, al comenzar a girar en sí mismos, forman esta estructura que viene a ser el solenoide. Y aquí vamos viendo cómo es que toda esta información comienza cada vez a empaquetarse más y más, hasta que finalmente tenemos esos cromosomas tal y como los reconocemos hoy en día. Recuerden que si surge alguna duda, inquietud, pregunta, háganla, que mientras estoy presentando yo no puedo ver mientras que alcen la mano. Entonces, continuando, esto nos lleva a esta distribución en donde nuevamente tenemos 23 pares de cromosomas, en los cuales 22 corresponden a autosomas, y el par 23 corresponde a los cromosomas sexuales, que puede ser XX o puede ser XY, en el caso del género masculino. Y por eso es que entonces los cromosomas vienen a ser esa estructura organizada de mayor condensación que va a contener la información genética,
y es por eso que casi que la pudiéramos ver como si fuera el archivador de nuestra información genética, de nuestro genoma, en donde una prueba como el cariotipo es como si tuviéramos en una habitación 46 archivadores y nos paráramos en el centro y tomáramos una foto. Esto lo que nos deja ver son los cambios grandes, que si a este archivador le falta un cajón, le falta una pata, o si tenemos un archivador extra, o si nos falta un archivador. Y esto nos lleva, digamos, a que esto es viéndolo a lo grande, pero también, así como cambios grandes que se pudieran presentar, pudiéramos tener cambios pequeños que afectan esa información que se encuentra almacenada en estos archivadores. Y es a partir de esto que comenzamos a introducir el concepto de lo que es una mutación, que hoy en día honestamente tal vez se está utilizando menos y se está favoreciendo más los términos de variable, por sobre todo, digamos, lo que viene a ser la parte de interpretación de variables, en donde podemos tener variables patogénicas, variables benignas o incluso variables de significado clínico incierto, en donde no sabremos el efecto o no sabemos todavía el efecto que están teniendo sobre la consecuencia a lo que son los hallazgos clínicos en una enfermedad específica. Pero esto nos lleva tal vez a ser un poco más finos en este concepto de mutación, en donde no es solamente de hablar de un cambio en la secuencia o la organización del ADN, sino que este cambio se está presentando en menos del 1% de una población específica. Esto es importante, ¿por qué? Porque si este cambio lo estamos viendo en más del 1% de la información, eso no es una mutación, eso se conoce como un polimorfismo. Como su nombre lo indica, son múltiples formas. Entonces yo les mencionaba al comienzo el concepto de alelo, en donde un alelo son las formas que puede tener un gen. Un gen puede tener una sola forma o puede tener múltiples formas. Si un gen presenta polimorfismos, ya de entrada sabemos que eso implica que el gen tiene múltiples alelos. Entonces, siempre tener en cuenta este dato, porque en mutaciones vamos a hablar que se presentan menos del 1% de la población. Y que estos cambios pudieran llegar a ser algo tan sutiles como el cambio de un solo ácido nucleico, y que este cambio pudiera ser equivalente, por ejemplo, a obviar una coma en una frase, en donde puede existir mucha diferencia entre decir no huele a gas a decir no huele a gas. Entonces, eso puede implicarnos, digamos, cómo es un cambio tan sencillo pudiera llegar a un efecto clínico tan importante. Entonces, teniendo en cuenta estos datos como básicos, entonces, ¿por qué a un paciente lo van a remitir a una consulta de genética humana? Entonces, para esto, vamos a tener en cuenta diferentes aspectos. Tal vez uno de los más relevantes es la historia del paciente, la historia personal. Si el paciente ya se le describió la presencia de anomalías congénitas o tiene una enfermedad ya monogénica o una alteración genética ya claramente definida, o si estamos evaluando lo que viene a ser una condición hereditaria dentro de un grupo familiar o alteraciones en los cromosomas. Entonces, uno comienza a ver tal vez unos patrones que son tal vez los más relevantes, como que pacientes en donde tenemos déficit cognitivo, en donde tenemos retardo en el crecimiento y desarrollo, en donde pudiera haber, digamos, trastornos comportamentales, o en parejas comenzar a evaluar lo que viene a ser procesos de infertilidad o pérdidas recurrentes del embarazo, en donde si una mujer presenta 2 pérdidas o más, ya es indicación para remitir a genética, o lo que viene a ser antecedentes dentro del grupo familiar, nuevamente como el déficit cognitivo, discapacidad del desarrollo, fallecimientos a edades tempranas dentro del grupo familiar, o incluso la presencia de enfermedades, digamos, multifactoriales, pero con unos patrones de agregación importante dentro del grupo familiar, como pudieran ser enfermedades como enfermedades cardiovasculares, enfermedades tipo Parkinson, demencia o incluso cáncer. Y obviamente esto también ha llevado de cierta forma a cambios en la legislación y a lo que viene a ser un grupo que vamos a escuchar bastante, que son el grupo de las enfermedades huérfanas. Ojo, el término enfermedad huérfana no es un término médico, es un término legal, es un término político, por decirlo así. En el caso de Colombia, es a partir de la ley 1392 del 2010 que se designa o surge, digamos, el concepto de enfermedad huérfana,
bueno, aquí les estoy mostrando la versión actualizada que se dio, si no estoy mal, al 2011-2012. Antes, cuando salió la ley, decía que era una prevalencia menor a 1 en cada 2.500 habitantes. La modificación fue a que fuera una prevalencia menor a un individuo afectado por cada 5.000 habitantes y que pueda ser clínicamente debilitante, poner en riesgo de vida la vida del paciente. Como les decía, este es un término que es de carácter legal y por eso no es homogéneo en todo el planeta. Si ustedes ven el término o el concepto aquí en Colombia, pues en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos una enfermedad huérfana es aquella que afecta a menos de 200.000 personas en todo el territorio de Estados Unidos. En Polonia, por ejemplo, es que afecte a uno, que tenga una prevalencia menor a un afectado en 25.000 habitantes. Ya estamos hablando de conceptos que vienen a ser drásticamente diferentes y por eso a veces hay cierta dificultad en congruencia entre cómo se pudiera traducir un estudio de un país a otro país teniendo en cuenta este concepto. Pero esto nos lleva también a lo que viene a ser mucho, digamos, de los hallazgos clínicos que vamos a tener en cuenta en lo que viene a ser una valoración de genética médica, en donde muchos de los signos que vamos a evidenciar corresponden a lo que son anomalías congénitas. Aquí voy a hacer como un brochazo rápido de lo que vienen a ser estos conceptos asociados. Sin embargo, ustedes estos conceptos los van a volver a retomar cuando estén en las clases de semiología con el doctor Pachajoa. Sin embargo, entiendan que este es un concepto que va a implicar ciertos datos a nivel de su nombre, anomalías, y a nivel de su apellido congénito. ¿Qué son las anomalías congénitas? Vienen a ser cualquier alteración o trastorno del desarrollo morfológico, estructural o funcional de un órgano, sistema o grupo celular, pero al decir que es congénitas, esto lo que implica es que está presente al nacimiento. Estas alteraciones en muchos casos pueden ser por causa genética, pero no se descarta, hay algunas que son por factores externos, factores ambientales que pudieran estar afectando el embrión feto en sus etapas, obviamente, prenatales. Estas anomalías congénitas, nuevamente, pueden tener diferentes causas que pueden abarcar desde lo que ya mencionamos de la parte genética a lo que viene a ser, por ejemplo, estados nutricionales maternos, exposición a drogas, químicos, infecciones maternas, como pudiera ser infección rubiola, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, entre otras, factores físicos, como pudiera ser, digamos, un útero pequeño, entre otros, enfermedades crónicas maternas como es la diabetes o la exposición a teratógenos. Todo esto, digamos, pudiera estar afectando o ser causa, digamos, de lo que vienen a ser anomalías congénitas, que también van a encontrar el término de defecto congénito como en la literatura casi como un sinónimo. Frente a la clasificación, podemos clasificar las anomalías congénitas en dos grupos principales: las anomalías congénitas mayores, que son aquellas anomalías que tienen implicaciones médicas significativas en el paciente, que van a tener un efecto social, cosmético, que se asocian con lo que viene a ser discapacidad, incluso un riesgo vital, mortalidad, y que generalmente van a requerir una intervención médica urgente y que generalmente es de carácter quirúrgico, como puede ser aquí un paciente con un labio paladar fisurado bilateral, o como aquellos que recuerdan, digamos, sus casos de embriología conmigo, el doctor Pachajoa, que estamos viendo un paciente en donde esto que estamos viendo, esta masa, digamos, a nivel tóraco-abdominal, corresponde a una ectopia cortis. O sea, ahí ese es el corazón que estamos viendo, que se ubicó anormalmente en el paciente. Es un paciente, digamos, con lo que puede ser una pentalogía de Cantarell. Y las anomalías congénitas menores, en donde no van a representar un riesgo a la vida del paciente, que no se asocian con discapacidad, generalmente son más de carácter estético y que generalmente tampoco requieren un manejo clínico ni quirúrgico, como puede ser una clinodactilia, aquí presentada, o un apéndice preauricular, como lo vemos acá.
Sin embargo, cuando cogemos las anomalías congénitas y comenzamos a verlas desde su mecanismo de desarrollo, pues aquí comenzamos a ver otras clasificaciones. Esto sobre todo cuando estamos hablando en el escenario de anomalías congénitas aisladas, que ahorita les voy a describir muy bien, pero teniendo en cuenta el mecanismo de desarrollo, pues vamos a tener diferentes opciones. La primera y tal vez la más representativa son las malformaciones. ¿Qué es esto? Es una anomalía congénita que no es progresiva y como su nombre lo indica, es una estructura que desde que comenzó a formarse, se comenzó a formar mal. O sea, tenemos un órgano en donde se está alterando desde lo que viene a ser ese programa primario, o esas órdenes primarias de desarrollo. Entonces aquí estamos viendo lo que viene a ser el proceso de la concepción de un individuo y esto es el desarrollo normal. Pues desde ese mismo momento es que se produce ese error en esa programación primaria y se produce la malformación. Pero este no va a ser el único mecanismo. Y este, por ejemplo, va a ser el escenario en algunos casos, por ejemplo, del labio paladar fisurado. Pero como esto también vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser la deformación. Entonces aquí no va a ser ese programa primario del desarrollo que va a estar afectado, sino aquí lo que vamos a tener es que vamos a tener una influencia externa, generalmente lo que vienen a ser unas fuerzas mecánicas aberrantes que van a distorsionar el estado normal del desarrollo de la estructura. Entonces, si estamos viendo aquí nuevamente nuestro desarrollo normal, aquí lo que tenemos, por ejemplo, un individuo en donde en este momento del desarrollo se produjo un efecto mecánico externo que nos causó la alteración en la forma y estructura de un órgano o tejido en particular. Aquí lo estamos viendo de manera más tardía, incluso postnatal, y aquí estamos viendo un escenario en donde se aplicó la fuerza, se produce una deformación, pero después, sea por el mismo cuerpo, sea por una intervención, vuelve a corregir. Que es el escenario, por ejemplo, que vemos en los pies equinovaros, en donde pueden haber fuerzas externas que nos llevan a este curvamiento de las piernas y que casualmente de una manera similar mediante lo que viene a ser el aplicaje de ciertos vendajes con yeso que generan cierta presión, se puede tratar de corregir este efecto. Y recordar de que así de la misma forma, ciertas culturas nativas en diferentes regiones del planeta han utilizado estos principios para producir deformidades en sus estructuras, como vienen a ser algunos, digamos, a nivel de Latinoamérica, en donde con vendajes y tablones se utilizaban para hacer cráneos sinostosis, o como ocurre en ciertas regiones de Asia, en donde diferentes mujeres utilizan estos anillos para lo mal llamado alargamiento de cuello, porque no es que alarguen el cuello, lo que hacen es que deprimen hombros y clavículas en casos, digamos, tan extremos como el que estamos viendo aquí en esta imagen, en donde se pierde mucho la inestabilidad del cuello y si llegan a quitarle esos aros, el cuello colapsa y pudiera fallecer la paciente. Otros escenarios dentro de estas alteraciones del mecanismo de desarrollo son las disrupciones, en donde estamos hablando que se está afectando ese aporte vascular, sanguíneo al desarrollo de una extremidad. Entonces es una extremidad que tenía o un tejido que tenía un potencial de desarrollo normal, pero por esta noxa que se presenta, se da la destrucción. Entonces es una ruptura como tal de la estructura corporal. Un ejemplo claro de esto viene a ser lo que son las bandas o anillos de constricción presentes en una secuencia de bandas amnióticas, en donde, sea por trauma, infecciones, generalmente infecciones, se producen lesiones a las membranas placentarias y estas cuando cicatrizan producen, como lo dice su nombre, diferentes membranitas o tiritas que se pueden enredar alrededor del producto de la concepción, haciendo oclusión vascular y eso lleva a que no se desarrolle o que haya necrosis del tejido que ya estaba presente y se dé ese efecto disruptivo. Y las displasias, que aquí lo que estamos hablando es una alteración, digamos, dentro de lo que viene a ser una constitución celular específica que nos afecta cómo se organiza y se desarrolla un tejido particular. Entonces, aquí puede ser el ejemplo de la displasia ectodérmica o de las displasias esqueléticas, en donde una de las condiciones más representativas es la acondroplasia. Aquí, como les mencionaba, la manera en cómo estas anomalías se presentan puede ser variada, pero generalmente la vamos a ver en dos grupos. Las aisladas, pues, como lo estábamos tal vez describiendo también por estos mecanismos etiológicos, los mecanismos de desarrollo, en donde el individuo va a tener
solo una anomalía congénita mayor y no se van a encontrar más anomalías congénitas mayores. Ojo, esto no implica que el individuo no pueda tener otras anomalías congénitas menores, eso sí puede ocurrir, pero si ya tienes, digamos, más, y esto no sería una anomalía congénita aislada. Estas vienen a ser tal vez de las más frecuentes. Dentro de este grupo es importante y se hace, digamos, una anotación especial en un comportamiento que es el que se le ha llamado secuencia desde el punto de presentación clínica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una anomalía congénita mayor que en principio es aislada, pero que por un efecto de cascada, o sea, por el desarrollo embriológico generalmente, se generan otros cambios estructurales o otras anomalías secundarias. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un paciente con una secuencia de Pierre-Robin, en donde lo que está ocurriendo es que el paciente tiene una hipoplasia de la rama mandibular, o sea, la rama mandibular es corta y pobremente desarrollada. Esto nos lleva como efecto secundario a una microretornatia, o sea, un mentón pequeño y retraído hacia atrás. Esto lo que nos causa es que durante el desarrollo embriológico, la lengua, que está en una posición elevada, siga en esa posición elevada, que nunca descienda. Esto de manera secundaria lleva a que los procesos palatinos no cierren, y por esa posición elevada de la lengua, este es un paciente que tiene un alto riesgo a una obstrucción de la vía aérea. Y de hecho, así como anécdota personal, la primera vez que me encontraba, eso era cuando apenas ingresé, digamos, por primera vez a hacer mis rotaciones clínicas, estaba en esa transición tercero, cuarto año, sí, sexto semestre, para ser exactamente. Comencé a hacer mis rotaciones en Sirena, Hospital Universitario del Valle. Sirena es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y allí, casualmente, uno de los primeros pacientes que pues, pude ver, interactuar, lamentablemente fue el escenario que me tocó. Era una pacientita con Pierre-Robin. Lamentablemente esta paciente durante esa hospitalización, por efecto de sus anomalías morfológicas posterior a una ingesta, presentó reflujo, y por ese reflujo y por los cambios que tenía en la lengua, regurgitó, vomitó y hizo una asfixia que se activó un código azul, se reanimó la paciente, pero lamentablemente hizo una hipoxia sostenida que llevó a que cuando saliera del paro, la paciente quedó con unas secuelas neurológicas que incluían un estatus convulsivo, inicialmente que era focal, y falleció 4 días después. Y lamentablemente esa es una historia que no es infrecuente en los escenarios de Pierre-Robin, y que incluso por eso se habla que son pacientes que tienen un riesgo aumentado a lo que viene a ser la mal llamada muerte súbita. Entonces, para que recuerden, en la secuencia ustedes tienen un defecto o un error inicial, y que a partir de ese efecto se da, a partir de ese defecto se produce un efecto de cascada en donde se producen otras alteraciones. Y de ahí, pues tenemos ya lo que nos viene a ser la presentación clínica de lo que vienen a ser las anomalías congénitas múltiples, en donde vamos a tener 2 o más anomalías congénitas mayores que generalmente no se encuentran relacionadas como en la secuencia por ese mecanismo, digamos, embriológico, y que a veces, digamos, a veces se sospecha si pudiera haber un efecto aleatorio asociado. Y esto lo menciono, y tomando en cuenta, digamos, por ejemplo, lo más clásico que vienen a ser los síndromes. ¿Qué es esto? Estamos viendo un patrón de anomalías congénitas que se explican porque tienen una causa etiológica en común. Entonces, por ejemplo, como es en el síndrome de Down, el paciente tiene déficit cognitivo, hipotonía, baja talla, puede tener cardiopatía, va a tener cicloestafilades inclinadas hacia arriba, hipoplasia de los huesos cortos de la nariz, una macroglossis que puede ser relativa, cuello corto. O sea, todos estos hallazgos se explican porque en el 95% de los casos tienen una copia extra del cromosoma 21. O aquí, como les estoy mostrando, lo que viene a ser una lesión a partir, digamos, de la banda Q23 en un paciente, digamos, con síndrome de Jacobson, que se asocia, digamos, a lo que viene a ser un déficit cognitivo, comportamiento dentro del espectro autista, una frente amplia, un hipertelorismo,
un puente nasal amplio, con un dorso nasal corto, un filtro largo, una nariz punta nasal bulbosa, etcétera, etcétera. Y todo esto se explica por esa lesión que presenta el paciente. Pero sí vamos a tener otros grupos, como son, por ejemplo, las asociaciones, en donde aquí no tenemos una causa etiológica clara, en donde estamos viendo un paciente con varias, digamos, malformaciones o defectos, digamos, primarios, que aparentemente son independientes el uno del otro. Entonces, por ejemplo, el caso de un paciente en donde tenemos una atresia esofágica, presencia de hemivértebras, alteraciones, digamos, anales, como pudiera ser un ano imperforado, polidactilia, y cardiopatía o alteraciones renales. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros viéramos esto como un efecto del azar, pues, ¿cuál es la probabilidad de que todas estas anomalías se presenten de manera independiente? Pues eso estaríamos hablando que sería una proporción incluso hasta más difícil que el baloto ganarse esta lotería. Pero cuando vamos a ver dentro de las presentaciones clínicas, este tipo de presentación la evidenciamos en uno de cada 25.000 recién nacidos vivos. Entonces esto corresponde a lo que es la asociación Baxter. La asociación generalmente en su nombre va a ser un acrónimo de los hallazgos clínicos que se presentan, así como por ejemplo la asociación Murks, y lo que nos está diciendo es una asociación de diferentes anomalías que se presentan con mayor frecuencia a la esperada por la probabilidad. Entonces, este es tal vez el escenario más clásico. Y esto nos lleva tal vez a esa teoría que se tiene, que es que sí tienen una causa etiológica en común, sí tienen un nexo o un hilo conector, pero que hasta el momento, bajo la ciencia y bajo lo que conocemos hoy en día, no lo hemos encontrado todavía. Por eso es que a partir de todas estas herramientas y conceptos básicos es que comienzan a surgir la necesidad de comprender lo que vienen a ser las diferentes técnicas diagnósticas o las diferentes herramientas diagnósticas que tenemos hoy en día, en donde vamos a tener como estudios moleculares y citogenéticos. Dentro de los moleculares, por ejemplo, la secuenciación sangre, el uso de secuenciación de siguiente generación como lo que es panel, Hexoma, o incluso ya a las puertas, digamos, de lo que es introducir en la clínica aquí en Colombia lo que vienen a ser las pruebas genómicas, pero nuevamente todo esto bajo una necesidad de hacer un diagnóstico clínico. Y esto es algo que se ha visto con el tiempo, en donde cada vez se aumenta la definición y el grado, digamos, de nitidez frente a qué puede evaluar cada una de estas pruebas, y que eso lo hemos visto a lo largo del tiempo, desde lo que era en los 80s, un cariotipo, a lo que tenemos hoy en día en pruebas moleculares. Y con esto, paro un momentico para abrir espacios a preguntas frente a los temas y los conceptos que se han manejado hasta ahora, antes de entrar a hablar sobre el tema de historia clínica. Profe, a mí no me quedó muy claro la definición de polimorfismo. Entonces, polimorfismo. Polimorfismo nos habla de diferentes secuencias génicas que se pueden presentar, pero que se presentan en una población con una frecuencia mayor al 1%. ¿A qué me refiero? Si tú tienes, por ejemplo, 2 o 3 secuencias, en donde una secuencia la encuentras para un gen en específico en un 5% de la población y la otra secuencia en un 15% y la otra en un 3%, eso nos va a hablar de que todas esas formas son polimorfismos, no son mutaciones. ¿Por qué? Porque una mutación la veríamos por debajo del 1% de la población. Listo, profe. Muchas gracias. Ojo, de pronto así para dar claridad también un polimorfismo. Tampoco podemos ver los polimorfismos como que todos sean solamente buenos o malos, ¿no? O sea, son formas diferentes y de hecho algunos de estos se han asociado a condiciones clínicas. Por ejemplo, hay un polimorfismo en el gen de la metiltetraidrofolato reductasa, que para los que estuvieron conmigo en embriología los mencionamos, que por ejemplo se asocia con un aumento de efectos del tubo neural. O, por ejemplo, hay unos polimorfismos en un gen, el ApoL, que se ha asociado, por ejemplo, con resistencia a infecciones
como por ejemplo malaria, pero que de manera contraria también se han asociado con un aumento de riesgo de presentar falla renal. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Vamos muchachos, más dudas, preguntas, inquietudes, que este es el espacio. Profe, a mí no me quedó muy claro el concepto de displasia. Entonces, displasia nos está hablando de que es la manera en cómo se afecta una línea celular. Entonces, dentro de eso estamos hablando dentro de las anomalías congénitas. ¿Qué pasa si tú tienes un problema a nivel celular, por ejemplo, de la estructura de tus células de los huesos? Entonces, estas no nos van a formar un adecuado tejido óseo. Entonces, de ahí es donde surge que eso nos está hablando grupos celulares específicos. O, por ejemplo, si tienes una afección de cómo se está dando, digamos, la producción o cómo se están generando las células ectodérmicas. Entonces, eso te va a hablar de lo que viene a ser, por ejemplo, una displasia ectodérmica. Entonces, a eso es lo que hace referencia cuando le estamos viendo dentro de ese concepto o ese contexto de anomalías congénitas. Entonces, estamos hablando de lo que viene a ser la presencia de células anormales en un tejido o un órgano. Ojo, no estamos hablando de que sea, por ejemplo, cáncer, ¿no? Sé que es diferente. Listo, profe, entendí. Gracias. Bueno, y también aquí vale la pena, y eso hace parte de esos términos, digamos, similares, diferente hablar una displasia, por ejemplo, desde el punto de vista de anomalías congénitas, a hablar, por ejemplo, de displasia desde el punto de vista de ortopedia. Porque, por ejemplo, en ortopedia les van a decir, no, es que el paciente tiene una displasia de cadera. Eso lo que le está hablando es una forma o una cavidad anormal dentro de lo que viene a ser la articulación de la cadera. Entonces, por eso también el contexto en cómo le estén hablando se vuelve importante. Profe, a mí no me quedó muy claro la definición de disrupción. Entonces, disrupción nos habla a anomalías congénitas que se están dando o se presentan por lo que viene a ser destrucción de tejidos, y siendo la causa más frecuente las alteraciones vasculares, en donde en algunos casos puede ser por efectos intrínsecos o por efectos extrínsecos, o sea, algo externo. Lo que nos afecta es ese flujo sanguíneo hacia una extremidad. Entonces, hace de cuenta que tú eres un bebé en formación y por una fuerza mecánica te dejó de fluir sangre a un dedito. Pues si ese dedito ya se había desarrollado, ¿qué va a ocurrir? Va a ser necrosis y se pierde. O si apenas se te estaban saliendo los brotes, digamos, de los dedos y se te hizo esa oclusión y no llegó suficiente flujo sanguíneo, pues ese dedito nunca se va a desarrollar. Entonces, a eso es lo que hace referencia el término de disrupción, y va casi muy asociado a la parte vascular. Listo, profe, muchas gracias. Profe, no me quedaron claras las asociaciones del término. Entonces, asociación nos habla de que tienes un paciente en donde tiene varias anomalías congénitas que son de origen primario. O sea, ¿qué quiere decir primario? Que no es como la secuencia que fue un efecto de cascada. Entonces, por ejemplo, embriológicamente, ¿qué tiene que ver el desarrollo del riñón con que presentes una alteración en una de las vértebras de la columna? Entonces, embriológicamente, ninguna, porque son como vías diferentes. Que se conozca alguna vía molecular que en este momento las vincule, pues hasta el momento no se ha determinado alguna. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo vas viendo, ¿cuál es la probabilidad del azar de que tengas, de así de manera primaria, como dos anomalías, como si fueran dos enfermedades, que tengas una afección renal y que tengas una hemivértebra? Pues la probabilidad de que esto ocurra no es imposible, pero sí es una probabilidad mínima, que estamos diciendo 1 en millones. Pero cuando vamos a ver, ocurren con mayor frecuencia de lo esperado. O sea, nos dice que ocurre con mayor frecuencia del azar. Entonces, esto nos habla de que probablemente tienen una causa en común, pero que hasta el momento no hemos descubierto. Entonces, eso es lo que viene a ser una asociación. Entonces, tienes anomalías congénitas que de entrada parecieran ser todas primarias, que tienen como orígenes diferentes, pero que se están presentando con mayor frecuencia de lo esperado por el azar. Dale, profe, gracias. Así como dato curioso, si algún día en el futuro, por ejemplo, a la asociación Bacter
le encontráramos ese hilo conductor, esa causa en común, dejaría de ser asociación y vendría a llamarse en ese entonces síndrome de Bacter. ¿Más dudas, inquietudes, preguntas o seguimos? Listo, entonces sigamos. Historia clínica. Entonces, historia clínica, aquí voy a darles algunos datos generales y después voy a entrar en algunos detalles. Así como en el INTO también van a encontrar un patrón de una historia clínica, que ahorita lo vamos a ver, pero ustedes tienen acceso y lo pueden bajar por el INTO. La historia clínica viene a ser un registro obligatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que la historia clínica es un documento legal, privado y que para el personal de salud es de diligenciamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un documento en donde se va a registrar de manera cronológica el estado y las intervenciones de salud que se tienen sobre un paciente. Entonces, esto incluye los actos médicos, los actos de enfermería, los procedimientos y los procesos administrativos. Esto, desde el punto de vista legal, pues garantizando un grado, digamos, de calidad en la atención del paciente. Este solamente puede ser conocido por aquellos agentes de la salud que están interactuando en un proceso, digamos, específico en un paciente, o, digamos, por lo que viene a ser médicos, esto, en caso de menores de edad, obviamente por los padres, o por terceros que hayan sido autorizados o por el paciente o acorde a cómo esté previsto en la ley. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay un proceso, una demanda o algo así, pues obviamente dentro del proceso de la demanda la ley pues permite que se pueda, digamos, no romper, pero porque igual se garantiza la privacidad, pero en donde otras personas pudieran tener acceso a esa historia clínica. Entonces, en la legislación colombiana, fue a partir de la Ley 23 de 1981, en donde se determinaron los lineamientos o características principales que tiene que cumplir una historia clínica en Colombia. Ojo, que para esa época pues todavía seguíamos con lo que era una historia clínica a mano. O sea, ya son de la época virtual, entonces ahorita les muestro un poco la resolución actual, pero aquí es donde se dan algunas de esas características principales que tal vez ya reconocemos claramente, como es que es un registro obligatorio de la condición de salud del paciente, que tiene que ser de manera cronológica, que tiene, digamos, algunos lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y que se tiene que diligenciar con claridad, y esto lo repiten varias veces, entonces culpa a nuestra letra de médicos. Ha habido, digamos, diferentes resoluciones que han modificado ciertos aspectos de cómo se maneja la historia clínica, como por ejemplo la resolución 1995 del 99, en donde, y aquí hay un dato importante, estableció también dentro de lo que viene a ser la responsabilidad de los estudiantes tanto de pregrado y posgrado en lo que es mantener la custodia, confidencialidad y calidad de las historias clínicas. O sea, esto es lo que permite que ustedes hoy en día en algún momento puedan rotar en el hospital y puedan ver la historia clínica de un paciente. Y esto también estableció las características que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la integralidad, o sea, que estamos hablando que se debe contener estos conceptos médicos, científicos, las técnicas y todas las fases de atención del paciente, incluyendo prevención, promoción, parte administrativa, todo esto, que sea secuencial, o sea, que esté consignada de manera cronológica, no que la primera página sea la última atención, en la del medio tengan la primera y al final tengan, digamos, las atenciones intermedias, que se incluye una racionalidad científica frente a por qué ustedes hacen lo que hacen, y esto va a ser particularmente importante cuando toquemos el tema de lo que es el análisis y plan, en donde y aquí digamos nuevamente, no es para tirárselo a algunos de los colegas míos, en donde nuevamente uno tiene que justificar sus actos, no es colocar, por ejemplo, análisis de plan, pacientes sin cambios clínicos, igual manejo. Eso no les está dando a ustedes ningún tipo de criterio científico frente a por qué están haciendo las acciones que ustedes están tomando con el paciente. ¿Qué más? Que tiene que ser un documento que sea disponible a utilizarlo en el momento en que se requiera, sobre todo, digamos, en lo que viene a ser actos médicos, y la oportunidad, o sea, que se diligencie, sea de manera simultánea o inmediatamente después a la acción
que se ha cometido dentro de la atención de salud de un individuo. Y que obviamente todo lo que se está incluyendo o toda acción que se realiza en el paciente es de diligenciamiento obligatorio. O sea, si usted lo hizo y no lo escribió, es como si no existiera. Entonces hay que tener en cuenta eso, y es a partir también de esta resolución que se aclara de que la historia clínica o la redacción tiene que ser clara, legible, sin tachones, sin enmedaduras, sin intercalaciones, sin espacios en blanco, y ojo, ahí se habla de que sin siglas, aunque últimamente hay unas resoluciones donde dice que ciertas siglas internacionales se pueden aceptar. Entonces, como para darles un ejemplo en esto, yo puedo escribir una historia clínica, el paciente necesita la realización de una PCR, pero si estoy en genética, es la realización de una reacción de cadena de polimerasa, pero si estoy en una atención de urgencia en medicina interna o incluso unidad de cuidados intensivos, puede ser que estoy solicitando es una proteína C reactiva. Entonces, nuevamente, aquí frente a las interpretaciones que se pueden dar con estas siglas. Y vean esto, no ha sido, aunque digamos hay otros resoluciones y otros, digamos, marcos legales que han surgido para lo que viene a ser la historia clínica sistematizada, no fue sino hasta este año, en la resolución 866, marzo de este año, en donde ya se establecieron estos criterios, estos lineamientos de qué debe cumplir una historia clínica sistematizada, buscando, digamos, esta integralidad en el sistema, que es donde ustedes van a participar tal vez en la mayoría de escenarios. Tal vez algunas excepciones son ciertas consultas particulares, o incluso en algunos escenarios, por ejemplo, en algunos rurales o esos, donde no van a hacer sistema y les toca hacer las cosas todavía a mano. Pero todos ustedes, como van a rotar en Fundación Valle de Lili y en los otros escenarios que les toque, pues durante su formación académica les va a tocar hacer historias clínicas sistematizadas. Pero aquí ya entramos un poco entre los datos de qué es lo que va a conformar esa historia clínica, y aquí me voy a enfocar en lo que viene a ser esos datos de atención de primera vez. Y ahorita me voy a desviar un poco en lo que vienen a ser esas características desde la parte de genética, en donde una historia clínica va a tener diferentes componentes. Va a tener un área de identificación en donde se van a contar con los datos básicos del paciente: nombre, número de identidad, fecha de nacimiento, origen, EPS o el sistema, digamos, de aseguramiento, en caso de que sea menor de edad, tutor o padres, datos de los padres, teléfono, etcétera, etcétera. Posterior a esto venimos a encontrarnos con lo que viene a ser el motivo de consulta, que es el motivo por el cual le llega el paciente, que en algunos casos puede ser el por qué lo remitieron o el por qué el paciente, así puede ser con frase textual de cómo se lo explica, por qué fue a verlo. No, doctor, es que a mí desde esta mañana a las 6:30 me comenzó a tener un dolor agudo en mi muslo derecho y se me ha hinchado y me duele tanto, y por eso es que vine al hospital. Entonces ese viene a ser el motivo de consulta. Escúchenme un segundo. Entonces ahí, una vez pasamos del motivo de consulta, pasamos a lo que viene a ser la enfermedad actual. ¿Qué es la enfermedad actual? Es una narración cronológica de los eventos asociados a ese motivo de consulta. Entonces, cuándo le inició el dolor, cuál es la intensidad del dolor, cómo duele, si es punzante, si es desgarrante, qué tan agudo, qué cronicidad, si le ha pasado antes, qué acciones ha tenido. O sea, toda esa historia, toda esa narración del evento del paciente hasta que le llegó usted al consultorio. De ahí pasamos a otros datos, como pueden ser los antecedentes, en donde vamos a tener unos antecedentes que van a ser personales, como por ejemplo antecedentes de hospitalizaciones, antecedentes quirúrgicos, medicamentos que toma el individuo. Entonces ahí les recuerdo a los que miran tal vez a Negrete, no sé si era un TikTok o algo así, en donde por ejemplo decía: señor, ¿usted qué sufre? No, doctor, yo perfecta, yo no sufro de nada. Ah, bueno, ¿y qué medicamentos toma? No, doctor, yo tomo atorvastatina, losartán, tomo enalapril, aspirina. O sea, antecedentes
del paciente, cirugías, golpes, traumas, todo eso. Después hacemos lo que viene a ser una revisión por sistemas. ¿Qué es eso? Una revisión por sistemas viene a ser, es como una lista de chequeo que nosotros le hacemos al paciente para evaluar de que no hayan otras afecciones en otras regiones, otros sistemas del cuerpo que al paciente dentro de la anamnesis se le haya olvidado mencionar. Se supone, o clásicamente, muchos de los médicos clásicos les dije, usted a este momento, antes de hacer el examen físico, usted va a ser capaz tal vez de tener un 70-80% de los diagnósticos que se le atraviesen al frente. Y ahí es donde surge el examen físico, en donde usted comienza a valorar a través de sus sentidos esos signos y síntomas del paciente para confirmar o darse una mejor idea con esos antecedentes, con esa enfermedad actual, a qué diagnóstico tiene el paciente. Una vez se hace el examen físico, el que tiene que ser estructurado, sistematizado, pues para que a uno no se le pasen las cosas, es que uno ofrece un diagnóstico, una impresión diagnóstica, unos diagnósticos diferenciales, y ahí es donde ustedes, con todo ese conocimiento y esos criterios clínicos, médicos y científicos, van a establecer un análisis y un plan de lo que van a hacer del paciente, obviamente teniendo en cuenta estos criterios, y que espero que no sea paciente en iguales condiciones, igual tratamiento. Entonces aquí me va a salir un momento de la presentación para mostrarles un patrón de historia clínica que tenemos y es el que ustedes tienen también acceso en el INDO. Aquí que estoy, mientras tanto, cambiando de presentación, veo que Juan Camilo tiene la mano levantada. Juan Camilo Sánchez, ¿tienes preguntas? Se nos durmió Juan Camilo. ¿Los demás sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Disculpe, profesor, me llamo. Que vi que tienes la mano alzada, entonces no sé si tienes una pregunta o ahí. No, disculpe, es que tuve un problema porque acá mi gato se atrapó en el escritorio y me desconectó audífonos y me hundió teclado, entonces debió haber sido eso. Disculpe. Tranquilo. Justo le había respondido, pero pues me di cuenta que está desconectado el micrófono. Bueno. ¿Ya está bajo la mano? No sé, porque estoy proyectando, pero Juan Camilo, ¿me confirmas? ¿Estás viendo el Word donde estoy mostrando el patrón de historia clínica? Sí, señor. Entonces, esto que estamos viendo aquí viene a ser como un patrón de historia clínica. Este documento lo tienen en el INTU. Entonces, aquí vamos a ver las diferentes fases, digamos, o los segmentos que conforman la historia clínica y vamos a ver también algunas diferencias desde el punto de vista de la genética humana. Entonces, como les mencionaba al comienzo, tenemos una fase, digamos, de identificación. Hoy en día, con la historia clínica sistematizada, generalmente ustedes no hacen esto porque cuando el paciente les llega, muchos de estos datos ya están incluidos. Sin embargo, no sobra mencionarlo: el nombre, fecha de nacimiento, fecha de atención, y esto no es solamente día, mes, año, sino también hora, pero pues ustedes hoy en día no meten en la sistematizada. Pero esto se vuelve importante y les voy a hacer una narración de un evento que alguna vez ocurrió en un hospital X aquí en el Valle, en donde un residente de cirugía hace unos cuantos años tenía un turno nocturno en urgencias, y eso era un viernes, y al otro día sábado lamentablemente tenía que evolucionar toda una sala de los pacientes hospitalizados de cirugía. El residente estuvo haciendo su turno juicioso hasta que eso de las 3, 4 de la mañana, pues se dio cuenta de que ya no tenía pacientes y no había llegado nadie más en urgencias. Muy brillantemente el residente que dijo, pues voy a ir a adelantar mis notas de los pacientes hospitalizados para irme temprano, y se fue, cometiendo el error de que las notas las hizo colocando de que las estaba haciendo o redactando con fecha de las 7 de la mañana. Entonces fue, hizo las notas, después se retiró, pero uno de los pacientes que él vio
las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana hizo un infarto y falleció. ¿Qué ocurrió? Pues se armó un tropel complejo, porque cuando fueron a revisar la historia clínica, el paciente falleció a las 6 de la mañana, pero tenía una nota de un residente que decía que lo vio a las 7 de la mañana en perfecto estado y sin problemas. Entonces ustedes ya pueden imaginarse qué ocurrió ahí. Entonces, nuevamente, simplemente para recalcar que la temporalidad en las historias clínicas es muy importante. En el caso de menores de edad, obviamente incluir la edad, el género, escolaridad, nombre de los padres, en los padres incluir, digamos, en el caso de genética es muy importante, ciudad de origen, también dentro del ámbito social, la ocupación, si hay antecedentes de consanguinidad en el grupo familiar, y también es importante saber si conviven o no juntos. Una vez tenemos estos datos de identificación, pasemos a lo que viene a ser enfermedad actual. Pues puede ser, digamos, porque remiten al paciente. Entonces aquí entramos al motivo de consulta. Entonces lo que les mencionaba, o sea, digamos, por ejemplo, no, el paciente viene porque tiene una baja talla, el paciente viene porque tiene un labio paladar fisurado, o lo que dice el paciente sexualmente. No, doctor, vengo a la consulta porque desde esta mañana me duele muy fuerte la pierna, me duele mucho el muslo derecho. Entonces ese es el motivo de consulta. Ojo, no necesariamente el motivo de consulta puede ser necesariamente lo que usted considere lo más importante. ¿A qué me refiero? Puede que el paciente, el motivo de consulta sea que, doctor, es que tengo un uñero que me duele mucho, pero usted cuando va a ver el paciente nota que está hipertenso, que aparte de eso tiene signos de insensibilidad a la insulina, o incluso, digamos, tiene signos que les está hablando, por ejemplo, de lo que pudiera ser otro tipo de lesiones, como pudiera ser lesiones neoplásicas, incluso cáncer. Entonces, sepan de que una cosa es el motivo de consulta, otra cosa, digamos, pudiera ser lo que ustedes en la valoración sea lo que más importancia le den. Entonces, en enfermedad actual, teniendo en cuenta ese motivo de consulta, ustedes van a describir de manera cronológica todos los eventos que le han ocurrido al paciente referente a el por qué está consultando, desde el inicio de síntomas o los antecedentes hasta el momento en que llega a su consultorio. Esa es la enfermedad actual. Y ahí pasamos a la parte de antecedentes, que en genética y en la parte de pediatría, los antecedentes perinatales vienen a ser uno de estos campos que toman mucho interés y que siempre hay que evidenciar, en donde se habla, por ejemplo, de cuántas estaciones tiene la madre, estas estaciones, cuál es el paciente, si el embarazo fue controlado, cómo le fue en las ecografías, se detectaron alguna alteración o alguna infección o alguna desviación de la normalidad durante los controles prenatales, cómo fue el parto, fue cesárea, a cuántas semanas, el niño cuando nació necesitó hospitalización, sí o no, necesitó soporte ventilatorio, lo hospitalizaron, le dieron alta, todos estos datos se vuelven importantes. El otro es todo lo que corresponde al desarrollo psicomotor. Cómo fue el desarrollo del bebé, a qué edad sostuvo la cabeza, cuándo comenzó a hacer rollitos, cuándo se sentó por primera vez, gateó, a qué edad caminó, los primeros pasos, cuándo dijo sus primeras palabras, porque todo esto nos comienza a dar ciertos rasgos de cómo es ese desarrollo, no solo neurológico, sino también muscular del paciente. Que, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de déficit cognitivo, trastornos comportamentales, retraso del neurodesarrollo, viene a ser de los datos importantes a estudiar. De ahí incluimos lo que vienen a ser los antecedentes personales, como por ejemplo los antecedentes patológicos, otras enfermedades que han sido detectadas. Por ejemplo, el paciente lo estamos viendo por una, hagamos de cuenta, por un antecedente de una sospecha de un síndrome de cáncer hereditario, pero antecedente patológico, pues el paciente tiene hipertensión y ya tuvo una ACV previo, por ejemplo. Antecedentes quirúrgicos, qué procedimientos médicos quirúrgicos le ha realizado, qué hospitalizaciones ha tenido previamente, qué alergias tiene el paciente, sean medicamentosas o no medicamentosas, antecedentes de golpes, traumas, fracturas, los medicamentos que está consumiendo y los tóxicos, licor, cigarrillo y otro tipo de drogas. Obviamente esto tal vez es una de las áreas en donde más le mienten a uno,
Y habitualmente uno le pregunta, por ejemplo, a muchas mujeres en estado de gestación o incluso después, en donde, no sé, casi que como el 90% de las pacientes que a veces uno ve llega y le dice, no, doctor, yo nunca me he tomado una cerveza. Pero pues sepan de que tienen que preguntar. Y de ahí, también muy importante en genética, los antecedentes familiares, todas estas patologías que tienen una agregación familiar o que pudieran ser similares al cuadro clínico del paciente. No es que el paciente tiene problemitas para caminar y no socializa bien, no hay un adecuado desarrollo del lenguaje, pero vea que el primito tiene autismo. Entonces, eso viene a ser antecedentes, digamos, de importancia. Y ahí también muy específico de la historia clínica en genética, pasamos a lo que es el pedigrí familiograma, del cual vamos a tener un par de clases de cómo entenderlo, pero pues la versión rápida es que este viene a ser un gráfico que nos permite representar de una manera estructurada algo similar a lo que viene a ser un árbol familiar. Y esto, digamos, es algo, típicamente lo hacemos o los protocolos nos dicen que deberíamos hacer durante la primera consulta del paciente, pero por efectos a veces de sesgo de memoria, a veces tenemos que mandar al paciente con la tarea que nos averigüe bien sobre los datos de otros individuos afectados en su grupo familiar antes de hacer el familiograma. Hago la salvedad que hoy en día a veces con la historia clínica sistematizada tenemos problemas para los familiogramas porque a veces no hay coherencia o no se incluyen en esa historia sistematizada y a veces uno lo tiene que subir como un PDF anexo, utilizar otros programas para poder agregarlo al sistema. Y ahí pasamos al examen físico, en donde vamos a hacer todo un proceso primero de medidas antropométricas, que pueden ser talla, peso, presión arterial, frecuencia cardíaca, bueno, esos son signos vitales, pero bueno, talla, peso, medidas de la distancia entre los ojos, longitud de la nariz, cómo se encuentra, digamos, lo que viene a ser la distancia entre pupila y pupila, entre cantos internos, perímetro cefálico, etcétera, etcétera. Y todo esto acorde a las necesidades que uno va evaluando con el paciente. Y ahí lo que viene a hacer un examen físico, que viene a hacer esa descripción morfológica, o bueno, no solamente morfológica, es muy enfocada a la parte de morfología de la parte de genética, por las anomalías congénitas, pero que va a incluir, digamos, todos los signos que se detectan a partir de lo que ustedes perciben como prestadores de salud en lo que es la valoración del paciente. ¿Por qué menciono sus signos o sus órganos de los sentidos? Porque ustedes van a hacer una auscultación, entonces están utilizando su oído, al hacer el examen físico van a tocar al paciente, entonces implica el tacto, obviamente lo están viendo todo el tiempo, y a veces incluso lo que es el olfato, cómo huele un paciente particularmente, puede ser orientación hacia ciertas condiciones y ciertas enfermedades. Y una vez con esto, ¿qué hacemos? Con esto pues ya establecemos una impresión diagnóstica, que puede ser un diagnóstico clínico o incluso etiológico dependiendo de los hallazgos, y ahí hacemos un análisis y plan de por qué pensamos lo que estamos pensando en el paciente, qué consideramos que es lo importante, bajo qué racionalidad científica y por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, que eso es lo que viene a ser la conducta que establecemos y la orden de exámenes. Y con eso digamos que uno tiene en cuenta con lo que viene a ser la aproximación a lo que es una historia clínica en genética. Obvio, en el caso de ustedes que están todavía estudiantes, están en un hospital universitario, ustedes también van a estar obligados a firmarlo, porque esto después lo que va a ser su docente o el médico encargado especialista de la sala, va a validar, digamos, lo que vienen a ser sus observaciones del paciente para ver qué tan certeros son durante su periodo de formación. Y esto es en sí, digamos, todas esas características, digamos, asociadas a una historia clínica en genética, y este documento, por ejemplo, lo tienen en el link. Y con eso concluimos, digamos, lo que viene a ser toda esta sesión del día de hoy de genética. Yo sé que abarcamos bastante información. Algunas de estas las vamos a retomar y vamos a reforzar en próximas sesiones. Y en este momento quedo abierto a lo que vienen a ser dudas, inquietudes o preguntas que tengan después de pues, lo que se ha presentado el día de hoy.
Profe, a mí me surgió una duda en cuanto a el tema que acabamos de ver, que es la historia clínica. Sí. ¿Qué pasaría en caso tal de que la historia fuera, digamos, alterada? Ejemplo, decía una parte que no puede ser tachada, entonces le echaron liquid paper y fue, digamos, la propia paciente, digamos, para entrar a Pues, una aquí lo que estamos aseguradora. está obviando información. Y eso, dependiendo de que sea, eso va a tener ciertas implicaciones legales. Obviamente, si estamos hablando de una aseguradora de riesgos, pues ahí lo que va a ocurrir es que probablemente no la van a asegurar. Y eso se considera que es un error en las historias clínicas, obviamente, hechas a mano. Si llega a ser una historia sistematizada que imprimieron y le echaron liquid paper, todavía más sospechoso. ¿Sí? Pero nuevamente ahí estaremos muy en torno al enfoque. Si estamos hablando, por ejemplo, que eso es liquid paper y estamos hablando dentro de lo que es una denuncia penal o civil, pues ahí van a haber unas complicaciones más serias, porque estamos hablando que se está haciendo modificación de un documento legal y eso tiene ciertas consecuencias. Listo, profe. Gracias. Profe, una pregunta, ¿y si por ejemplo el paciente o la paciente no es honesta con uno, honesto con uno, ahí que... Suele pasar. Vean, para no irles lejos, el viernes pasado, una pacientica que estaba viendo, la paciente tiene 4, ya acaba de cumplir 5 meses esta semana, una paciente con una desnutrición crónica, desde los 20 días de nacida está hospitalizada. La hospitalizaron en Buenaventura, después la remitieron a Bogotá, ahorita le dieron alta en Bogotá, volvió a Buenaventura y volvió a entrar en desnutrición, diarrea, está en acidosis metabólica, presenta antecedentes de síndrome convulsivo, tiene una resonancia de la cabeza donde hay una hipoplasia del cuerpo calloso. Y cuando la fui a valorar, datos llamativos, la mamá tiene 15 años, el padre tiene 23. Yo le pregunté, digamos, dentro de la valoración, si entre ella y el papá de la menor, que si eran familiares, primos o tenían algún grado de consanguinidad, y ella me lo negó, así, no tenemos nada en común. Pero cuando vamos a ver la historia clínica, las hospitalizaciones previas y los apellidos, los segundos apellidos que ellos tienen, resulta que son primos hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente comienza a obviar información, a mentirles, eso lo que afecta es la interpretación que ustedes tienen frente a un cuadro clínico de un paciente. Y eso puede llevar a que ese análisis y plan que ustedes hagan después sea un análisis y plan errado. Y esto, digamos que no es tan infrecuente que ocurra. Y por ejemplo, en el ámbito de tóxicos, es muy frecuente que la gente le diga que no consumen tóxicos, así lo haga, sea alcohol, sea cigarrillo, sea, listo. Una persona adulta puede que tome una o cervezas, listo, no hay problema. Hay pacientes, digamos, que son honestos. Yo tengo pacientes que me llegan a consultar, no, doctor, yo me fumo 3, 4 cigarrillos de marihuana al día. Y eso es parte de la información. Usted ahí no está tanto para juzgar al paciente, usted está para prestar un servicio. Pero uno encuentra muchos efectos. El otro es, por ejemplo, en el consumo de tóxicos en los periodos perinatales o prenatales, en donde, por ejemplo, en el síndrome alcohólico fetal, como su nombre lo dice, estamos hablando de una petopatía por ingesta de alcohol durante la gestación, que tienen características de retardo del desarrollo, microcefalia, filtro largo, y incluso dentro de los protocolos que nos hablan del diagnóstico de síndrome alcohólico fetal, embriopatía por alcohol, a uno le dicen, vea, si cumple los criterios clínicos y la madre le niega el consumo, considera aún así la enfermedad. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que la madre le esté mintiendo. Entonces, suele ocurrir. Ahí el problema es nuevamente que en muchos escenarios, por ocultar cierta información, sea por pudor o sea por algo social, puede que eso modifique la manera en que usted está interpretando la información. Por eso la historia clínica también se vuelve tan importante y uno también redactar estas cosas.
porque eso explica por qué usted al momento pensó lo que estaba pensando y por qué tomó las decisiones con esa información. O sea, nadie a usted le va a decir, no, es que obró mal porque la señora le dijo que nunca consumió alcohol y usted hizo un diagnóstico o hizo una aproximación pensando de que no era eso. Profe, ¿y si uno se equivoca ahí en el diagnóstico por culpa de esa omisión de los detalles de los pacientes, ¿a uno lo pueden meter en problemas legales? Lamentablemente siempre que hablamos en lo que viene a ser la atención en pacientes y el hecho de que nosotros somos agentes de salud, ustedes siempre van a estar en riesgo de procesos legales. Siempre lo están. Por eso el análisis de plan se vuelve muy importante. Si ustedes sus actos los están haciendo bajo lo que viene a ser un contexto clínico con una racionalidad clara, o sea, los actos que están haciendo son lógicos y están justificados por la historia clínica y por la ciencia, las cosas deberían salir bien. Si ustedes, entonces eso entra, por ejemplo, yo en este caso que les mencioné, en la historia clínica, cuando arranqué y hice la parte de identificación de enfermedad actual, en consanguinidad, anoto madre me niega consanguinidad, pero después cuando estaba haciendo el análisis y plan, en donde revisé ciertos datos de historias previas, de las hospitalizaciones previas, en donde claramente me escribían en la historia, vea, es que son primos, yo escribo en la historia clínica, análisis y plan, a pesar de que la madre de la paciente me negó la consanguinidad, encuentro en registros previos y por isonimia de apellidos que son aparentemente primos hermanos, con un 4º grado de consanguinidad entre los padres de la paciente. Lo que pasa es que esto son cosas que uno va adquiriendo con el tiempo. Que también te puede ayudar bastante, y tal vez es una situación actual, y es porque se ha perdido mucho ese nexo o esa humanidad con la atención de los pacientes y de los familiares. Si usted no tiene una buena relación con el paciente y ocurren eventos de eso, existe mayor probabilidad de que a usted le puedan colocar algún tipo de situación legal, o sea proceso civil o penal. Pero si usted está haciendo las cosas bien, tiene la justificación de una historia clínica clara al respecto, y usted, digamos, al momento de atender al paciente lo está atendiendo bien, está dando las explicaciones, es mucho menos probable de que ocurran este tipo de eventualidades. Si el paciente omitió, sea el padre, la madre, en la historia clínica, y usted toma unas decisiones que llevaron a un efecto, digamos, negativo en el paciente, una discapacidad o incluso un deceso, puede que lo coloquen a hacer vueltas, pero si usted tiene todos los datos, la historia clínica es clara, lo más probable es que no ocurra nada al respecto. O eso es lo que se esperaría. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en las alergias, cuando hay pacientes que han presentado reacciones alérgicas severas a ciertos medicamentos, y por ejemplo el familiar no sabe o vio esa la historia clínica justamente del medicamento que hay y le hace una anafilaxis ahí. Ese, por ejemplo, puede ser uno de esos escenarios. Por eso es importante preguntar eso varias veces. Más dudas, inquietudes, preguntas. Si no, muchachos, siendo las 6 p.m., ha sido un placer. Yo sé que abarcamos mucho el día de hoy, sin embargo, muchos de estos temas tal vez se van a comenzar a retocar, y algunos van a profundizar más, por ejemplo, la próxima semana en ciclo celular. La idea es que lean, en el caso de Thompson, si no estoy mal, ciclo celular lo habla, creo que en el capítulo 2 o en el capítulo 3, y en eso nos vamos a enfocar la próxima clase. Nuevamente el día de hoy fue más como un vistazo histórico, conceptos básicos de historia clínica, y espero de que les siga yendo muy bien en sus otras materias. Si no hay más dudas, preguntas, nos estaríamos viendo entonces el día martes de la próxima semana. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Listo, Dale, profe, muchísimas gracias. Chao.